Bienvenidos a una nueva sección llamada el podcast Entre la Oscuridad y la Verdad. Próximamente también en Spotify, bajo la voz de una servidora, Jacqueline Lara. En esta ocasión vamos a hablar de un tema algo oscuro y misterioso, pero también lleno de verdad y de luz. Vamos a hablar sobre el sudario de Turín. En este podcast nos queremos entrar a detalles de todo esto y de todo lo que había alrededor de ese sudario. No queremos criticar las creencias de nadie, sin embargo este tema es particularmente importante por todo lo que contiene y detrás de la interpretación que usted le quiera dar hay un misterio más allá de cualquier fe o creencia y que puede para muchos volver a pensar en cuál era su postura. Vamos a ver cuáles son las posturas hasta el día de hoy sobre este tema. Turín, Italia. Es ahí donde se encuentra una reliquia religiosa llamada el sudario de Turín. Durante siglos se ha tenido como parte de los tesoros y reliquias religiosos. Es un lienzo que, estirado en su totalidad, tiene un largo de unos 4.4 metros y de ancho 1.2 metros. Está fabricada en lino con un tejido particular y una tela particular. Es un gosipio garpazo. Es un tejido espiga o cola de pescado. Es un tejido peculiar porque es una técnica muy antigua y hay más detalles, ya que es el lienzo de alta calidad con un precio muy elevado. No es cualquier tela y no lo es porque tiene en ella una figura estampada que ha sido muy intrigante. La imagen de un hombre que representa el cuerpo de alguien acostado, de manera que la tela hubiera envuelto a lo largo de este cuerpo para poderlo hacer todo por enfrente y todo por detrás. Es una tela gastada, amarillenta, con tonos tenues y con muchos detalles, desde quemaduras, agua, parches, grasa, etc. Y esta imagen pálida, tenue, amarillenta, a simple vista cuesta mucho trabajo verla, pero a cierta distancia se puede percibir mejor. Y es esta tela la prueba contundente de que ahí estuvo el cuerpo de Jesucristo, o al menos es lo que se dice. Estrictamente hablando, este lino tiene características muy particulares y una imagen donde está un verdadero misterio. Mucho se ha especulado sobre la pieza o reliquia. Para unos es solo una reliquia, un recuerdo, y para otros algo memorable. Si bien usted como persona cree que realmente este es el sudario de Cristo, no cambia el que usted sea salvo o no. El que usted lo crea o el que usted no lo crea, no cambia en nada su salvación. En 1357 fue la primera vez que sale a reducir este sudario. Después de aquí ya podemos ver en cuántos lugares ha estado. Cuando aparece, muchos lo catalogan como falsa. Muchos, cuando les ha tocado verlo, creen que no es realidad, pues sus ojos no pueden creer lo que están viendo. Pero con la espina
de que hay registros donde se nombra. Juan, en el capítulo 20, versículo 7, menciona que cuando los discípulos entraron al sepulcro, Cristo ya no estaba ahí, sino solamente el sudario. La técnica de embalsamar los cuerpos al morir era una costumbre entre los judíos para darle un aspecto limpio al cuerpo. Después, se envolvía en esta tela de lino dando vueltas con más lienzos que lo amarraban. En San Juan se menciona que el sudario estaba doblado a un lado, así que por mucho tiempo se buscó. Si estaba ahí doblado, alguien lo tuvo que agarrar. Si su vestimenta misma fue repartida entre los soldados romanos, ¿cuánto más querían conservar el sudario, que era algo físico que les quedaba como recuerdo de él? Pero después de ahí, ya no se supo nada más. No se mencionan las escrituras más adelante. En una época donde había reliquias en todas partes, es extraño que no se diera tanta importancia a este descubrimiento, que fue pasando de un lugar a otro sin la más mínima llamada de atención, mas sin embargo, como desapercibido. El sudario finalmente llega a Turín, después de haber estado en una iglesia donde hubo un incendio y esa iglesia se quema. Estaba en una urna y esta misma comenzó a arder. Esta era de plata y madera, y por lo que cuando llegaron a rescatarlo comenzaron a rociar agua para apagar aquel incendio, haciendo que se marchara también parte del sudario. El sudario finalmente pasó de mano en mano hasta ser propiedad de una familia Savona, una familia italiana, donde la llevaron a Turín, donde ha estado por mucho tiempo. Esta, para muchos, era solo como una pintura, un recuerdo, algo sin valor. Pero todo cambió mucho después para este simple y sencillo pedazo de lino. La forma de ver el lienzo y todo lo que lo rodeaba cambió en 1898, cuando se da la autorización de tomar la primera fotografía de este enorme lienzo. El sudario, esto lo realiza un fotógrafo italiano, quien llega durante una presentación que se da en el mismo, ya que no siempre estaba a exposición, solamente cada 25 años en días santos. Sin embargo, se autorizó la foto y se monta el tripié y la cámara y se toma la fotografía. Cuando se revela esta toma, se sorprende en gran manera, y no solamente el que tomó la fotografía, sino todos los conocidos, porque la imagen que ha sido tomada a ser impresa se vuelve muy extraña, ya que el lienzo no tiene una imagen de una persona, sino un negativo. Sí, el negativo de una imagen. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? A que cuando se toma una foto y se manda a revelar, te envían con los negativos. Si uno lo ve contra luz, lo oscuro se ve claro y lo claro se ve oscuro. Bien, cuando se observa el negativo en la fotografía, se da cuenta de que es negativo. Es un rostro completo. Lo que a un principio se veía que era un bosquejo de alguien, algo débil y sin forma,
es ahora el rostro de un varón. No hay duda de eso. Así que, ¿tú qué crees que haya pasado? Bueno, pues este hombre pensó que había cometido un error, que se había equivocado en algo. Así que volvió de nuevo y regresó para tomarla y ver que no se había equivocado. Y no era algo normal. Esa fotografía sería el inicio de una carrera de investigación sobre el sudario de Turín. Y no me refiero solo a investigadores religiosos, sino de todo tipo. Y bueno, ¿por qué es tan importante ahora? ¿Por qué si estaba ahí representado desde hace tiempo en los evangelios? ¿Por qué nadie había dicho nada ni habían empezado en una búsqueda como las demás reliquias? Como se explica, alguien en 1357 da a conocer este sudario. No tenía ni la más remota idea de que era un negativo o un positivo. No había fotografías ni la idea que esto pudiera darse en un futuro. Si alguien lo hizo a mano, ¿cómo lo habrán pintado? Algo que era totalmente invertido. Esto hizo que muchos más investigaran. Y no fue hasta entrando el siglo XX que la propia familia Savona autorizó que hicieran más estudios y aún más formales. Aún cuando se quisieran hacer estudios en el pasado, no se podía, pues no se tenían los elementos. En el caso del sudario, las mismas pruebas científicas no podían hacer que este acontecimiento fuera descartado, sino que los llevaban aún más adentro de este gran misterio. En los años 70, un estudio fue patrocinado por instituciones de Estados Unidos. Este equipo tenía personas de todo tipo de religión y creencia, y todo en base a un comentario de 1960 de un científico americano que visitó Turín y observó el lienzo, y al verlo pudo notar algo que muchos no habían notado. La imagen parece ser una imagen en tercera dimensión. ¿Recuerdas esas figuras que al moverlas cobran forma? Que al parecer están planas y no se observa, pero si las mueves de un lado al otro cuidadosamente, ¿podemos ver de qué se trata? Bueno, estas figuras son figuras en tercera dimensión. Este hombre tenía una cámara y tenía un sistema en el cual podía tomar fotos en tercera dimensión. Por eso él conocía esto, ya que al dar pequeños destellos de luz se observaba el relieve de las cosas. Aquel hombre se quedó con la curiosidad, así que en un momento propone fotografiarlo. Y al estudiarlo con esta cámara, y el resultado fue gigantesco. Al someterlo a esto, el lienzo no solo tenía una imagen en negativo, sino que la imagen estaba en tercera dimensión, así como lo escuchas. Y al irla explorando, se veía como el rostro tenía las características de unos pómulos, una frente, sino todo el cuerpo, una forma totalmente distinta. Eso no ocurre con frecuencia. Así que hicieron muchos estudios similares con otras pinturas y reliquias, y ninguna arrojó los mismos resultados o simplemente parecidos a los del sudario, aún con la misma técnica. Y comenzaron a decir cosas como: es que esto no puede ser. ¿Cómo es posible? Lo veo, pero no doy crédito. ¿Cómo es que algo encontrado en el siglo XIV tiene todo esto?
que no ha sido posible hasta 5 siglos después. Todos comienzan a realizar aún más estudios. Así que empiezan a hacer estudios de espectrografía y espectrofotografía. Esto les ayudaría a averiguar cómo esa imagen se había plasmado, cómo se había fijado en la tela, y esto resultó aún más extraño. Para empezar, la coloración no era pigmentada, sino que estaba impregnada. La realidad es que la penetración era mínima en la tela y no estaba impregnado, sino alterado. No era pintado directamente, sino como un impregnado de otra forma. Además, era increíblemente perfecto el trazo. Por ejemplo, una fibra puede ser alterada mientras la otra no. Un ejemplo muy claro es cuando te caes o te haces alguna herida y tiene que ser vendada con vendas o gasa. De una manera u otra se impregna la sangre en ella. Por ejemplo, hay manchas de un fluido que pareciera ser sangre, pero estas, a diferencia de la imagen, sí están súper impregnadas a la tela, haciendo un efecto súper diferente a las partes donde tiene agua de aquel incendio. Así que se descarta la pintura con acuarelas o algún otro elemento que tendría que revolverse con agua o algún tipo de esmalte o tinte. Así que no tenía explicación cómo era que esas manchas habían sido marcadas en ese sudario. No habían sido por acuarelas, no había sido por ninguna pintura conocida o hallada en la época medieval que pudiera dar crédito a cómo fue impregnada esa silueta en ese sudario. Pero ahí no termina esto. Durante los estudios también se analizó el comportamiento de la imagen. Esta imagen resistió al calor y no se alteró. Se expuso al agua y no se alteró. Fue doblado en 8 partes al guardarlo en esa urna, pero nunca se alteró la imagen. También se hicieron estudios con solventes en muestras tomadas con cinta adhesiva, pero al igual no se alteraron. Y eso fue sumamente sorprendente. También encontraron polen en el sudario. Al igual que nuestra ropa, en el día a día la acumula por defecto a lugares donde nosotros pasamos. Nuestra ropa acumula polen, polvo. Y al hacer este estudio, resaltaba aún más peculiar fue el de una planta. Pero esta planta solamente es originaria de tierras secas y desérticas, hasta que se ubicó en Jerusalén. Esta planta llamada Sigufilum, que solamente es originaria en ese lugar. Ahora, si el lienzo fue creado en Europa en la época medieval, ¿cómo es posible que tiene polen de Jerusalén? Aún más preguntas por responder. Así que esto hizo que el misterio se hiciera aún más grande. Pero, ¿qué es lo que hay en la imagen? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué verdaderamente era de un hombre humano? Al principio se descubrió que era un rostro con cuerpo completo y espalda, con manchas de sangre. Pero si la sangre con el tiempo se volvía negra, ¿por qué? ¿Por qué las marcas en este lienzo eran rojizas? Bueno, puede ser también porque su sangre es sangre viva, sangre que no muere. La forense, en sus estudios, confirma que la imagen que está ahí es de un varón de alrededor
de 1.70 a 1.80 metros de estatura, que era delgado, con barba, de aproximadamente unos 30 a 40 años. No es una imagen de pintura, sino de un ser humano. ¿Quién era? Ese era el misterio, ya que el lino arrojaba la imagen de una severa tortura. El rostro revela hematomas y hay uno que revela 2 hematomas debajo. Hay lesiones en la frente y en todo el rostro. También se puede apreciar la nariz fracturada. Y muchos dirán, ¡qué imaginación tan bárbara! Bueno, pues no. Este estudio se realizó antes de 1881 y tampoco no es un invento de la religión, y que el estudio se realizó por científicos de todas las creencias para poder descartar mentiras. También, cuando se estudió el número de lesiones en el lienzo, se muestran más de 700 marcas. Algunas de ellas corresponden muy bien a las descritas en las escrituras de los evangelios, justamente en donde fueron dichas, con excepción de las manos, que en el sudario, en este enorme lienzo, las muestra exactamente en las muñecas. Es ahí donde el lienzo las ubica. Pero además de esto, detectaron una anomalía en la caja torácica, correspondientes a un cuerpo que estuvo en diversas posiciones y que de poco en poco lo deformó. Después de todo esto, se analizan las manchas rojizas que demuestran que efectivamente era sangre humana, correspondiente específicamente al tipo AB. Muchas investigaciones se dieron cuenta que esta sangre es muy común en las tierras de Galilea, pero específicamente en las personas que habían emigrado de la región sur a Israel. También había estudios que arrojaban que este sudario tenía restos de tejido epitelial, o sea, de piel. La piel tiene un grosor específico de varón y de mujer, y se notó que las muestras recolectadas pertenecían a un varón. El hecho es que esta persona murió en gran sufrimiento. Este resultado al final es abrumador, porque no responde a las preguntas: ¿cómo fue pintado? ¿Realmente de qué año es? ¿Cómo llegó a esta fecha sin poder sufrir ningún daño lo que está plasmado ahí? ¿En dónde estuvo todo este tiempo? Es ahí donde entra. ¿Dónde estuvo por más de 1000 años? ¿Acaso no era importante? ¿Por qué no fue buscado? A lo largo de la historia podemos ver cómo hay muchos dibujos muy antiguos, antes de que apareciera este lienzo, donde dan a entender que en un lienzo, en una tela muy larga, está la imagen de Jesús. Y de pronto aparecen los templarios. Ellos pudieron haber sido los custodios por más de 150 años, ya que se descubrió que en los archivos que había contra ellos
están los interrogatorios y entre ellos hay uno muy particular, que es el testimonio donde confiesan que un joven fue llevado a un lugar secuestrado por los templarios, donde ellos mismos le hicieron besar los pies en un lienzo que tenía la imagen de un hombre muerto en silueta sangrienta por 3 veces. Y describe que era una tela larga y que estaba guardada en una urna. Históricamente hay evidencias que en diferentes lugares donde el cristianismo fue creciendo, hay algún tipo de evidencia en dibujos y tallados de que existía algo así. Y los templarios fueron exterminados en 1322. Hay muchas pruebas de que estos hombres tenían en su posesión este lienzo y que a todo aquel que capturaban como símbolo de sumisión ante ellos y de aceptación de su creencia, tenían que besar 3 veces los pies de este hombre plasmado en este lienzo. Un detalle curioso es que la persona que enseñó el sudario por primera vez fue Geoffrey de Charry, descendiente de uno de los grandes maestros templarios. ¿Coincidencia? No lo creo. No sabemos hasta la actualidad cuál sea la verdad absoluta. No sabemos qué más allá hay detrás de todo esto. Lo único que sabemos es que desde ahora y hasta que Cristo venga, permanecerá entre la oscuridad y la verdad. Mi nombre es Jacqueline Lara y nos vemos en el siguiente podcast de Entre la Hoz y la Ve, entre la oscuridad y la verdad. Dios te bendiga.